Hay algo que todos necesitamos para sobrevivir. Sentir que pertenecemos. Tener un lugar. Que alguien nos vea. Pero, ¿qué pasa cuando ese lugar no existe? O cuando existe, pero el precio es desaparecer dentro de él. Hoy vamos a hablar del sentido de pertenencia. De lo que ocurre cuando no encajas. Cuando te sientes sola, incluso acompañada. Y de cómo esa necesidad puede salvarte o destruirte. A través de dos películas que parecen muy distintas, pero que dialogan desde un lugar muy incómodo. Midsommar y Mother. No son películas de miedo, aunque se sienten como tal. Porque el terror que propone no viene del susto, sino de algo mucho más cotidiano. No tener dónde estar. Bienvenidos a Duetos Peliculeros. Aquí no enfrentamos las películas, las dejamos hablar entre ellas. Aviso rápido, hablaremos con spoilers, porque estas historias no se pueden hablar desde fuera. Empezamos. Primero de todo vamos a hablar sobre el sentido de la pertenencia, porque si no sabemos eso no vamos a entender el análisis del que voy a hablar. Cosa que he descubierto que yo no sabía al menos. El sentido de la pertenencia es una necesidad básica, tan básica como comer o dormir. Es sentir que tienes un lugar, que alguien te ve, que no eres un error ocupando espacio. Cuando lo tenemos, nos calma. Cuando no, aparecen la ansiedad, el miedo, la dependencia, incluso la necesidad de desaparecer o de fundirse con algo más grande. Y aquí es donde estas dos películas entran en juego, porque ambas hablan de personajes que no pertenecen, pero cada una toma una decisión distinta. Empecemos con Midsommar. Dani, la protagonista, empieza Midsommar rota, ansiosa, medicada, pidiendo ayuda sin saber muy bien cómo. Su familia desaparece de la manera más brutal posible y su pareja está, pero no está. Christian no es un villano y eso es lo más inquietante. Está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Dani es una carga, su dolor molesta, su tristeza incomoda. Ella no pertenece a su relación, ni a su grupo, ni siquiera a su propio duelo. No porque él no la quiera como persona, sino porque ya no siente lo mismo y no se atreve a decírselo. En Mother pasa lo contrario. Ella pertenece, pero demasiado. Su identidad está completamente ligada a él, a la casa, al cuidado, a sostener. Todo el mundo entra, ocupa, destruye y ella intenta encajar. Cambia, se adapta, aguanta. Cree que si cuida más, si ama mejor, si se hace más pequeña, entonces pertenecerá. Pero no hay espacio para ella, nunca lo hubo. Invitarles a quedarse. Las dos películas juegan algo muy interesante. Te hacen creer que vas a ver una película de miedo. Y en el fondo, esa incomodidad que nos hacen vivir lo es un poco. En Midsommar el inicio es devastador. El estado emocional de Dani ya te incomoda desde el primer momento. Empieza como si hubiéramos llegado tarde a ver la película. Ella está en un clímax emocional de angustia, de no saber, de pedir ayuda sin encontrarla. Y sin quererlo, nos unimos a ello. Porque aunque no sea lo mismo, todos hemos vivido momentos en los que no sabíamos cómo hacer algo y necesitábamos a alguien. Sonidos fuertes en el ambiente o sus lloros en contraposición a diálogos flojos. Silencios que pesan. Momentos en los que no vemos su cara, pero escuchamos su llanto. Respiraciones cortadas. Todo sucede bajo el manto de la noche, oscuridad sobre oscuridad. Todo parece anunciar terror psicológico. Y sí, en parte lo es. Pero luego llega la luz. El horror ocurre en pleno día, sin esconderse. Y eso genera una incomodidad constante. Sabes que algo está mal, pero no puedes señalar exactamente el qué. En cambio, en Mother, el miedo es más bien físico. Te tensas, te angustias, te genera ansiedad y repulsión. La cámara al hombro pegada a ella.
No hay espacio para respirar. Y eso genera un agobio constante. Estamos con ella todo el tiempo. Déjame que te ayude. Vamos, dame. Ya lo limpio yo. ¿Estás bien? La casa se llena, la invaden, la ignoran. Hay sustos, sí, provocados por la música o por cortes bruscos. Pero el verdadero terror es otro. Ver cómo no puedes hacer nada mientras lo destrozan todo. Está perfectamente. No la escuchan, la humillan, la ignoran. El miedo real es sentirte sola en tu propio hogar. Y vamos a la pregunta. ¿El colectivo en ambas películas es una promesa o una amenaza? La comunidad sueca en la película de Midsommar hace algo muy peligroso. Valida el dolor de Dani. Cuando llora, lloran con ella. Cuando grita, gritan. Al principio Dani observa ese ritual desde fuera, en shock. Pero cuando lo hacen con ella, algo cambia. Por primera vez, alguien acompaña su emoción. La validan, la recuerdan, la miran. Y eso es adictivo. Porque pertenecer, aunque sea algo oscuro, a veces duele menos que estar sola. Y quizá Dani no ve esa oscuridad. Quizá simplemente por primera vez se siente querida. En cambio, en Mother, el grupo hace todo lo contrario. Solo toma y destruye. No acompaña, no escucha, no ve. La repudian. Ella siempre llega tarde en su propio espacio. ¿Por aquí? Sí, al fondo está la cocina. Y cuando intenta poner límites, ya es demasiado tarde. Y aquí es donde las películas se separan del todo. Dani elige pertenecer, aunque el precio sea alto, aunque implique perder el último vínculo que tenía. Sonríe al final. No porque todo esté bien, sino porque, por primera vez, no está sola. Mother hace todo lo contrario. Ella decide parar. No muere por amor. Decide terminar el ciclo. Si pertenecer implica desaparecer, prefiere arder. Midsommar nos habla del peligro de pertenecer a cualquier cosa con tal de no estar sola. Mother nos habla del momento en el que entiendes que amar no debería costarte existir. No son películas de miedo, son películas sobre nosotros. Y quizá por eso nos generan tanta incomodidad, sobre lo que estamos dispuestos a aguantar para sentir que tenemos un lugar. Y quizá la pregunta no sea ¿dónde pertenezco?, sino ¿qué estoy sacrificando para quedarme aquí? Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si no habéis visto las películas y os ha entrado curiosidad, solo deciros que si venís muy ansiosos y angustiados, puede que no sean las películas más amables. Pero si os apetece verlas con este punto de vista en mente, ya me diréis qué os han hecho sentir. Y os dejo dos preguntas para cerrar. ¿Dónde crees que termina la necesidad de pertenecer y empieza el miedo a estar sola? ¿Y crees que el ser humano necesita más pertenecer o sentirse visto de verdad? Suscríbete para más vídeos que ojalá te inspiren. Comenta tus reflexiones, respuestas a estas preguntas y dale like si os ha gustado o si te gustan mis pósters. Y nos vemos en el próximo vídeo.